Iniciemos entonces este curso para crear juegos multijugador utilizando Unreal Engine 5. El objetivo del curso es que al finalizar este curso de programación de videojuegos multijugador con Unreal Engine 5, los estudiantes serán capaces de analizar y aplicar los principios fundamentales de la programación de videojuegos multijugador, crear y evaluar entornos interactivos utilizando Unreal Engine 5 y sintetizar sus conocimientos para diseñar, implementar y probar un videojuego multijugador funcional. Además, podrán comprender y utilizar eficazmente las herramientas y técnicas avanzadas disponibles en Unreal Engine 5 para mejorar la jugabilidad y la experiencia de usuario. Veamos entonces el contenido que veremos a lo largo de este curso. Iniciaremos con la introducción. ¿Cómo funciona un juego multijugador? Aquí no nos extenderemos demasiado, ya que creo que este concepto de multijugador se aprenderá de mucho mejor manera conforme vayamos desarrollando la práctica y mediante vayamos implementando nuevas funciones, nuevas mecánicas y nuevas ideas a nuestro juego multijugador, iremos aprendiendo un poco más de estos conceptos y nos quedará mucho más claro. Después vamos a irnos a las configuraciones del Unreal Engine 5, vamos a ver qué assets vamos a utilizar, qué paquetes, vamos a instalar algunos plugins, sobre todo importantes para hacer videojuegos multijugador, y algunas configuraciones extra que haremos dentro del motor de Unreal Engine 5 para tener todo bien configurado. Y lo más extenso va a ser el tema 3, que es el desarrollo ya como tal de un videojuego multijugador. En este caso lo vamos a enfocar a un juego de supervivencia multijugador estilo Ark o estilo Rust, como son tan populares estos videojuegos. Y por último veremos un poco de actualizaciones. Esto ya es un poco más a su criterio, ya que vamos a hacer algunas votaciones de qué sistemas les gustaría que implementáramos dentro del videojuego. Por ejemplo, un sistema de clanes, algún sistema, por ejemplo, de cambio de clima. Ahí dependerá de lo que ustedes quieran implementar dentro de este videojuego, y nosotros haremos el tutorial correspondiente que añadiremos a este curso completamente gratuito. Bien, pues me presento, yo soy Adrián Tomé, actualmente soy desarrollador de videojuegos y estoy por graduarme de la carrera de marketing en México. Tengo 6 años programando con Unreal Engine 5, yo realmente empecé en Unity experimentando un poco con JavaScript, con C#, pero al final de cuentas me pasé más al lado de Unreal Engine porque se me hizo un poco más fácil empezar a programar con el tema de los groupings, que son los nodos con los que estamos conectando pues distintas funciones de programación. También sé programar en C++, en C, en JavaScript y en Python. Sé un poco de redes neuronales. He trabajado con tarjetas programables, con C. He trabajado algunos diseños de software con C++. Y pues esa es un poco mi conocimiento en el área de programación. También tengo 2 campañas de Kickstarter completadas, o sea, con financiamiento exitoso, de 2 videojuegos realmente sencillos. Uno es un action RPG estilo Dark Souls, pero es bastante corto. Realmente fue como que mi primer proyecto grande en cuestión. Y el segundo fue un proyecto también un poquito corto, que es como un estilo Call of Duty Zombies, pero en 2D. Igualmente por aquí en esta lección les estaré dejando los links para que puedan revisar estos videojuegos. Realmente no son videojuegos tan ambiciosos como el que estoy desarrollando actualmente, el cual llevo un año, que es un estilo survival enfocado un poco más en el área de exploración espacial, de ciencia ficción, pero pues esto lo comentaré ya después, y pueden consultar incluso mis redes sociales donde constantemente subo contenido. Ahorita lo tengo un poco pausado debido a que estoy centrado 100% en el desarrollo y estoy sacando algunos devlogs periódicamente. Empecemos entonces conociendo conceptos básicos del multijugador. A este punto es necesario que conozcas un poco de lo que es el panorama de Unreal Engine 5, al menos haberlo utilizado, saber la interfaz, cómo se crean los blueprints, algunas funciones de los blueprints, a lo mejor haber hecho un pequeño juego es deseable. Incluso aquí veremos de manera más práctica cómo podemos utilizar Unreal Engine 5 de una mejor manera. Y empecemos entonces con los conceptos básicos del multijugador.
Vamos a ver cómo funciona realmente un videojuego multijugador. A lo mejor tú sabes un poquito más con respecto a esto, pero lo voy a tratar de explicar de una manera sencilla para que todos logremos comprender este concepto de videojuegos multijugador. Pues el videojuego multijugador se basa básicamente en un servidor y un cliente. El servidor es el que almacena pues básicamente el juego en cuestión y el cliente es el que hace la conexión a ese servidor. El servidor manda datos del juego, por ejemplo el terreno, la geometría, manda las texturas, manda la información importante del videojuego, y el cliente pues básicamente nuestra computadora que conectamos a un servidor para poder ingresar al juego. Nosotros mandamos por ejemplo datos del input, que el input pues son todos los movimientos que realizamos con nuestro personaje, por ejemplo avanzar, retroceder, atacar, disparar, etcétera. Toda esta información se la enviamos al servidor. El servidor genera ahí pues su propia lógica. Por ejemplo, si le damos clic en disparar, pues va a generar su propia lógica de disparar, y ese servidor va a mandar toda la información a todos los demás clientes que estén conectados. Este servidor puede actuar como servidor independiente o el servidor puede ser una misma computadora. Si recordemos en el inicio de los videojuegos multijugador, pues el servidor era básicamente una persona con su computadora y pues más personas se conectaban a la computadora por medio de un router, de un módem. Y actualmente pues ya conocemos videojuegos multijugador que utilizan sus propios servidores. Por ejemplo, en el tema de Ark existen los servidores oficiales, que sería pues un servidor ya muy estructurado, con una infraestructura muy específica. Y están también los servidores no oficiales, que es básicamente una persona con su propia computadora creando una especie de servidor. Y es lo que nosotros vamos a estar viendo dentro de este curso. Una persona que pueda crear su propio servidor y pueda invitar a sus amigos a jugar el juego. Y el cliente pues básicamente toda la persona que se conecta. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en el que una persona le pica la tecla W, que es normalmente para avanzar, y este le da la instrucción del teclado al cliente, que es una versión del juego, y le dice que tiene que avanzar el jugador. ¿Qué hace el cliente? Pues le manda la señal al servidor de avanzar, y este servidor lo que va a hacer es hacer que el personaje avance. Este movimiento del personaje se tiene que hacer en el servidor y en el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente, como es nuestro propio juego, va a tener, como se puede decir, a lo mejor una versión diferente a la que está viendo el servidor. Es decir, que mi cliente va a tener que ver cómo se mueve el jugador y el servidor también va a tener que ver ese mismo movimiento. Entonces por eso se mandan ambas señales al cliente y al servidor. Esto lo vamos a ver con mayor detalle para que se quede más claro dentro de lo que es ya la programación del videojuego dentro de Unreal Engine 5. Vamos a pasar con las funciones de Unreal Engine, que estas realmente son bastante importantes de comprender. La primera es el servidor. Las funciones que se ejecutan en el servidor simplemente van a estar en la computadora o en el servidor que se ejecuten. Por ejemplo, esto es muy importante a la hora de estar cambiando el valor de las variables o estar administrando el movimiento de un jugador. ¿Por qué? Porque así prevemos mucho de las trampas, ya que el servidor realmente va a ser el que tenga la información de todos los jugadores y en cada uno va a cambiar las variables dependiendo de lo que se esté generando. Si lo dejamos, por ejemplo, en la variable salud, que la maneje solo el servidor, pues los demás jugadores no lo podrán modificar desde su computadora y esto previene pues muchas trampas y también pues deja que todo el servidor se encargue de las tareas más complicadas, más complejas y sobre todo que haya una mejor infraestructura en el juego. Después tenemos las funciones que se ejecutan en el cliente. Esto normalmente se utiliza para actualizar la interfaz de usuario, ya que la interfaz de usuario pues realmente es importante solo que la vea el jugador en cuestión. No nos importa que el servidor vea la interfaz, pues realmente no tiene sentido. O también para algunas cuestiones de la cámara, por ejemplo pasar de tercera a primera persona, pues solo afectaría como tal a los clientes, no afectaría como tal al servidor. No le importa al servidor si está en primera persona, si está en tercera persona. Pues realmente aquí la administración de la cámara y la interfaz de usuario se realiza generalmente en las funciones del cliente.
Y después tenemos también la función multicast, que esto generalmente es para efectos visuales y de sonido. ¿Qué hace esta multicast? Este evento multicast lo que hace es que se ejecuta en todos los clientes conectados y en el servidor alguna función. Por ejemplo, si tenemos 5 personas conectadas y hacemos un evento multicast, por ejemplo una explosión, pues se va a ejecutar en los 5 clientes y en el servidor. Entonces esto es importante para utilizar sobre todo esto de efectos visuales y efectos de sonido. Para otras cuestiones un tanto más específicas tenemos la siguiente función, que es el rep notify, que no es tanto una función, sino se aplica directamente a una variable. Y este rep notify lo que hace es esa variable la guarda, por así decirlo, para todas las personas que se conectan en una misma sesión, ya sea que estén conectadas actualmente o que después se conecten. Por ejemplo, al actualizar un arma, si nosotros actualizamos un arma en el multicast, que recuerden, en todos los jugadores conectados va a actualizar el arma, pero si se conecta una persona más, pues no va a tener esa arma actualizada. Entonces, ¿qué es lo que hace rep notify? Es que, por así decirlo, guarda la señal de actualización del arma, y si se conecta una persona nueva, esa señal se le manda cuando inicia y va a tener a la arma actualizada en cuestión. Entonces, básicamente nosotros vamos a utilizar mucho lo que es rep notify en vez de multicast, porque a lo mejor podemos tener un juego en el que podamos ingresar en distintos horarios o que no necesariamente tengamos que estar todos unidos para poder jugar. Entonces puede entrar a lo mejor una persona y después se desconecta, entra otra y así. Entonces es importante tener actualizada la información mediante rep notify. Bien, entonces en resumidas cuentas, en el servidor vamos a administrar todo lo que son las variables, movimientos, todo lo que sea realmente la infraestructura del juego. También puede ser el inventario, ahí lo vamos a tener que administrar nosotros. En el cliente vamos a manejar más que nada lo que es la interfaz de usuario y también el tema de la cámara. En el multicast pues vamos a hacer simplemente funciones que pues requieran un periodo realmente corto de ejecución. Por ejemplo, una explosión pues realmente no dura mucho, unos cuantos segundos, y la multicast es muy útil para estas funciones. ¿Por qué no usamos rep notify en efectos visuales? Porque pues realmente no tiene sentido que si yo entro vea una explosión que sucedió hace varias horas y que pues es un gasto de recursos importantes. Entonces por eso utilizamos multicast, y el rep notify lo vamos a utilizar para actualizar cosas que dependan de cuando se conecte una persona. Vamos a ver ahora el frame del juego, en el cual tenemos en primer lugar el Game Instance. El Game Instance se ejecuta o se crea cuando nosotros abrimos el juego, es decir, este objeto dentro de Unreal Engine se va a estar presente a lo largo de toda la ejecución del programa. Es decir, si yo abro el juego, se crea esta Game Instance y no importa si yo cambio de nivel, si voy a un menú, el Game Instance va a seguir siendo el mismo. Aquí nosotros vamos a guardar principalmente aspectos del juego, vamos a hacer abrir mundos, vamos a tener el control de la cuenta. Aquí vamos a guardar todo lo que sea importante, toda la información relevante que debamos mantener a lo largo de todo el juego, el menú, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el nivel del jugador, que lo podamos ver desde el menú y que después lo podamos ver dentro de algún mundo, pues aquí lo guardamos en el Game Instance. Después tenemos el Game State. Este se ejecuta una vez por mundo y pues lo utilizamos principalmente, por ejemplo, para el control del clima, control del tiempo, a lo mejor tener una variable que todos puedan acceder, por ejemplo, tener algunos clanes, algunas tribus, y que la gente se pueda agregar mediante esta función del Game State. El Game State pues es uno por mundo. Si nosotros tenemos 5 mapas, pues va a tener cada uno su propio Game State. Y después tenemos el Game Mode. Este Game Mode es igualmente uno por mundo, y aquí realmente no vamos a manejar muchas funciones porque pues es básicamente para las reglas del juego, para los equipos. Y aquí en el Game Mode también administramos el frame mode del juego, es decir, en el Game Mode vamos a poder poner qué Game State vamos a utilizar, qué personaje, qué Game Controller, etcétera, etcétera. En el Game Mode pues básicamente va a ser el control como tal de los jugadores. Bien,
De manera breve, el Game Instance pues es un objeto que está a lo largo de toda la ejecución del juego. El Game State pues es el que administra todo lo de un mundo, y el Game Mode es lo que administra básicamente todos los jugadores dentro de ese mundo. Después pasemos a ver los aspectos ya de los jugadores. Primero tenemos el Player State. Este Player State es replicado. ¿Qué quiere decir que esté replicado? Que básicamente toda la información es la misma en todos los clientes. Y en este Player State vamos a tener funciones generales. Esto lo vamos a ver un poco más a detalle cuando estemos diseñando ya nuestro videojuego multijugador. Después también tenemos el Player Controller, que es para generalmente inputs generales. Por ejemplo, el input de abrir el inventario lo puedo manejar en el Player Controller, y el Player Controller tiene acceso a lo que es ya nuestro jugador o nuestro personaje. Aquí también podemos administrar lo que es la interfaz de usuario y algunas cosas un poquito más generales. Podemos a lo mejor meter aquí el inventario, dependiendo también de qué estilo de juego estemos utilizando. Por ejemplo, si estamos utilizando un juego de naves y que después tengas una nave diferente, el Game Controller pues no va a cambiar, pero la nave es jugable como tal sí. Entonces ahí no sería factible tener el inventario en el Game Controller, a diferencia, por ejemplo, si tenemos un juego estilo Ark en el que podemos acceder al inventario del jugador desde cualquier lado, ya sea si estamos dormidos, si nos matan, o si estamos subidos a un dinosaurio, pues podemos acceder al inventario del jugador. Entonces aquí sí nos convendría meter el inventario en el Game Controller, pero eso, como les digo, lo vamos a ver más a detalle conforme vayamos programando el videojuego. Y después tenemos el Player Pawn, que es básicamente nuestro personaje, el que estamos utilizando. Y aquí tenemos inputs muy específicos, ya que, por ejemplo, si tenemos el personaje jugable de un humano, pues a lo mejor va a tener el de golpear, atacar, disparar, apuntar. Pero si cambiamos ese pawn por una nave, pues va a ser volar, maniobrar, apuntar, etc. Entonces aquí vamos a meter inputs que sean específicos del personaje. Y también vamos a administrar aquí los aspectos visuales, que si tiene un casco, que si tiene una herramienta, que si tiene un arma, y también pues las estadísticas. Todo lo que sea de la naturaleza del personaje lo vamos a meter en el pawn. Entonces en el Player State pues va a ser la información más importante del jugador, generalmente la cuenta o de manera importante que tenga el jugador a lo largo del juego. En el Game Controller pues básicamente inputs generales y la interfaz de usuario, y en el pawn todo lo que tenga que ver con el personaje. Bien, pasemos ahora sí a ver ya la práctica con Unreal Engine 5. Como les comento, este tema de introducción es simplemente para que comprendan y tengan la base de cómo funciona un videojuego multijugador, pero conforme vayamos haciendo la práctica vamos a ir viendo y explicando más temas importantes de la programación de videojuegos multijugador. Así que pasemos entonces a la práctica con Unreal Engine 5.